Buenos días, queridos hermanos. Buenos días. Vamos a ir, por favor, a Filipenses 1:27. ¿Sí? Vamos todos, por favor, a la carta de Filipenses, a los Filipenses 1:27. Es necesario que estemos aquí porque la prédica va a girar en torno a este versículo. ¿Sí? Vamos, por favor, a Filipenses 1:27. Ayúdenme con vuestro amén cuando ya lo hayan encontrado. ¿Sí? Amén. Gran parte lo tiene. Voy a esperar un poquito más, por favor. Filipenses 1:27. Vamos, por favor, al libro de Filipenses 1:27. Me parece que atrás no tienen Biblia, les podemos prestar una. Tengo acá unita. Sí, hermana sugiere si me podrían ayudar, por favor. Ok. Vamos a empezar, mis hermanos, con Filipenses 1:27 el día de hoy. Quiero empezar dándoles la bienvenida a la casa del Señor, a cada uno de ustedes, mis hermanos. Veo a personas nuevas también y le doy gracias a Dios por vuestra presencia. Bienvenidos a la iglesia. Siempre es un poco complicado entrar a un lugar donde uno es nuevo, ¿verdad? Así que yo le doy gracias a Dios que los haya traído aquí y vamos a pedir en este momento al Señor que nos ayude para poder escuchar su palabra. Recuerden, mis amados hermanos, es su palabra la que va a ser expuesta. Es su palabra, así que recordemos que ante quién estamos y la palabra de quién es. Sé que muchos de ustedes o algunos de ustedes están sufriendo, tienen problemas o simplemente están cansados, qué sé yo. Pero este no es nuestro tiempo. Este es el tiempo de nuestro Señor, es el tiempo de su palabra. Y que nuestro corazón, mis amados hermanos, sea escucharlo. Así que vamos a rogar a nuestro Señor que nos ayude en este tiempo, ¿sí? Vamos a leer primero el versículo que nos compete el día de hoy, que nos ocupa el día de hoy, y a continuación vamos a orar. Dice así la palabra del Señor en Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde estamos y vamos a pedir a nuestro buen Dios que nos ayude en este tiempo. Vamos a orar. Padre Santo, mi Señor, mi Salvador, mi Redentor, mi roca. Tú eres mi Salvador y eres nuestro Salvador. Eres el motivo por el que estamos aquí. Eres el motivo por el cual podemos acercarnos confiados, Señor, al trono de tu gracia. Que no olvidemos, Señor, que te debemos toda la gloria y la honra. Que no olvidemos, Señor, que nos pusiste este mundo para ti. Que es tu salvación las que nos sostiene. Que no olvidemos, Padre Santo, cada bendición que nos das, incluso las que pasamos por alto. Olvidamos, Señor, a veces que este es tu aire. Olvidamos, Señor, que estos son aún tus pulmones, tu tierra. Oh, mi Señor, todo es tuyo. Y nosotros solemos estar tan preocupados y ocupados en nuestras cosas que olvidamos, Señor, de qué trata la vida. Trata de darte la gloria y la honra. Padre Santo, te pedimos como cuerpo, como tu cuerpo, que bendigas este tiempo, que llenes nuestro corazón de tus convicciones, que nos ayudes, Señor, a seguir creciendo en gracia y amor. Ayúdanos, Señor, a recordar y a descubrir, si es que cabe el término, quiénes somos en Cristo. Padre Santo, no es una reunión moralizadora. Es una reunión en la que nos recuerda qué hiciste por nosotros y quiénes somos en Cristo. Te pido, Señor, que quites de lado toda
distracción en nuestros corazones. Padre Santo, nos encomendamos en las manos, en tus manos, en tus preciosas manos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido. Amén. Amén, mis hermanos. Estamos entonces en Filipenses 1:27. Estamos en Filipenses 1:27. Y la palabra del Señor inicia diciendo: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y la semana pasada estábamos viendo que esto significaba vivir como ciudadanos del cielo, ¿verdad? De hecho, otras versiones lo articulan así. Sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, ¿sí? La versión NTV, por ejemplo, lo articula así directamente de esa manera. Entonces, Pablo está, como hablamos la semana pasada en esta carta, dejando de hablar por un momento de sí mismo y ahora está empezando a hablar a los filipenses, a hablar de ellos. Y lo primero que les está diciendo es: compórtense como ciudadanos del cielo, compórtense como ciudadanos del reino de los cielos. Y la semana pasada, mis hermanos, estábamos viendo que nosotros cambiamos nuestras conductas, nosotros cambiamos las cosas que necesitamos cambiar en nuestras vidas, no para ganar esa ciudadanía. Todo lo contrario, la Biblia nos muestra que esa ciudadanía ya es nuestra y que ahora debemos vivir con base en esa ciudadanía. Amén. Ese es un punto clave, mis hermanos, por el cual necesitamos empezar. Todos los cambios que nosotros nos estemos esforzando en hacer, todas las luchas que nosotros estemos dando, necesitamos recordar que le estamos haciendo no para ganar el favor de Dios, no para ganar un mérito ante Dios, sino porque ya somos hijos de Dios. Noten que la palabra no dice que nos esforcemos para poder ser ciudadanos del reino de los cielos, sino que actuemos como lo que ya somos en el Señor. Entonces, esa es la premisa por la cual vamos a partir, mis hermanos. Pablo la semana pasada estaba diciendo: pórtense como ciudadanos del reino de los cielos. ¿Sí? ¿Recuerdan? En el tiempo de los filipenses se sentía más, ¿verdad? ¿Cuál era en ese tiempo la identidad fuerte en el tiempo de los filipenses? ¿Recuerdan? Ciudadanos romanos, ¿verdad? Ciudadanos romanos. Y el Señor les recuerda que hay una ciudadanía mayor, eterna, que es la ciudadanía del reino de los cielos. Entonces Pablo les dice: compórtense con base en esa ciudadanía. Compórtense. Entonces, ahora, mis hermanos, vamos a ver cómo luce una persona que es ciudadano del reino de los cielos, ¿no? Y nosotros tenemos que ver qué es lo que dice la palabra del Señor respecto a eso. Ahora, si yo les pregunto: ¿cómo es un ciudadano de Argentina? ¿Cómo lo van a describir, mis hermanos? No sé, ustedes, no sé, de pronto resaltarán el acento que tienen, las costumbres que tienen en Argentina, qué sé yo, ¿verdad? Si yo les digo: ¿cómo es un ciudadano, qué sé yo, de cualquier otro país? Ustedes verán cosas en particular, ¿ok? Ahora, ¿cómo es un ciudadano del reino de los cielos? Esa es la pregunta del día de hoy. ¿Cómo luce? Porque Pablo está diciendo: compórtense como ciudadanos del reino de los cielos. Amén, eso está clarísimo. Pero la pregunta ahora es: ¿pero cómo es un ciudadano del reino de los cielos? Y nosotros necesitamos ver qué es lo que dice la palabra de Dios respecto a eso, porque podemos caer en el error de asumir ciertas cosas que no dice la palabra de Dios, ¿no? Muchas veces asumimos que ya sabemos cómo debería ser ese comportamiento y sin darnos cuenta simplemente caemos en una moralización cristiana, ¿no? Hacemos listas, reglas, hábitos, pero antes, mis hermanos, de intentar cambiar nuestra conducta, debemos dejar que la palabra nos muestre cómo es un ciudadano del reino de Cristo. Amén. Antes de decir cómo nos vamos a comportar, vamos a ver cómo nos dice la palabra del Señor, cómo es un ciudadano del reino de Cristo. Si yo les preguntaría, ¿cómo es un ciudadano del reino de Cristo? No sé qué me contestarían ustedes. ¿Qué me contestarían? No lo sé. Pero estamos llamados a ver eso aún a través de la palabra de Dios. No según nuestras ideas, no según nuestra cultura, no según lo que pensamos que parece espiritual, sino lo que Dios mismo dice en su palabra. Muchas gracias. Gracias. Amén.
La conducta cristiana, mis hermanos, no nace del esfuerzo por ser mejores, sino de una nueva identidad como ciudadanos del cielo. Entonces, Pablo a continuación va a decir lo siguiente. Regresamos al versículo 27, ¿no? Solamente que os comportéis como es digno del evangelio, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que, y vamos a ponernos una pausita. Pablo está en prisión en este momento y su intención es ir a Filipos para visitarlos. Y él dice, miren, si es que voy o si no voy, yo quiero escuchar una cosa particular de ustedes. Ahora, si nos ponemos a pensar eso, si ustedes estuviesen en la cárcel, y recuerden, por supuesto, no hay WhatsApp, no hay internet en esos tiempos, todo es a través de cartas. Si ustedes estuviesen exiliados en una cárcel, ¿qué es lo que les gustaría escuchar de vuestros seres queridos? Y los que son papás yo creo que lo van a entender un poquito mejor, ¿verdad? Yo puedo ser más directo con los que son papás. Si estuviesen en la cárcel y tendrían que escuchar noticias de sus hijos, ¿qué es lo que les gustaría escuchar? ¿Qué cosas en particular? Ahora, yo sé que la mayoría va a decir, bueno, lo único que quisiera escuchar es que estén bien, ¿no? Ok, define qué es estar bien. Porque muchas veces tienes salud, tienes dinero, pero no tienes a Cristo. Y yo no sé si decir que eso, y no podemos decir, perdón, que eso es estar bien. ¿Qué es lo que tú dirías? ¿Qué es lo que tú pedirías de corazón, en verdad? Mira, si veo o no lo veo a mi hijo, a mi hija, yo solo quisiera escuchar esto, que está haciendo esto. Y yo no sé cuál sería la respuesta de ustedes, pero miren lo que dice Pablo respecto a los filipenses. Vamos a volverlo a leer. Para que, o sea, que vaya a veros o esté ausente, ¿verdad? Oiga de vosotros, y ahí está el corazón de Pablo. ¿Qué es lo que Pablo espera escuchar de los filipenses? Y por extensión, ¿qué es lo que el Señor espera de nosotros? ¿Qué es lo que la palabra del Señor espera de un ciudadano del reino de los cielos? Ok, dice así, oiga de vosotros, ¿qué cosa? Que estáis, ¿qué dicen mis hermanos en vuestras Biblias? Que estáis firmes en un mismo espíritu. En otra versión lo dice, que estáis firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, ¿no? Lo primero que yo quisiera que resalten, que llame nuestra atención, es que lo primero que Pablo quisiera oír es un llamado colectivo, no es un llamado individual. Yo quisiera que notemos eso. Lo primero que Pablo está pensando es algo colectivo, no es algo individual. Lo primero que Dios destaca, mis hermanos, no es tu fuerza individual, sino nuestra unidad como cuerpo. Eso es lo primero, mis hermanos. Noten, es sumamente importante, porque uno esperaría que Pablo, digamos, lo motive a uno, ¿no? Ya, Pablo, ¿qué tengo que hacer? ¿En qué me tengo que esforzar? Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Amén. Y va a haber tiempo para eso. Pero lo primero que a Pablo le interesa es la unidad. La unidad. Lo primero que Dios destaca en esta parte de las Escrituras, nuevamente lo voy a repetir, no es tu fuerza individual. En efecto, dice que estemos firmes, pero está en plural. Unidos en un mismo espíritu, dicen. Porque para Dios, mis hermanos, la vida cristiana nunca es un proyecto solitario. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana no es un proyecto solitario. No importa, perdóname, cuán cómodo te sientas solo, cuánto mejor tú sientas que aprendes las doctrinas solo, esa no es la vida cristiana. La vida cristiana no es un proyecto solitario. Pablo quiere que cada una de esas personas, lo primero es que sean firmes. Pero la firmeza de un creyente, mis hermanos, nunca se entiende aislada. Siempre se entiende dentro de la iglesia, permaneciendo juntos, pensando juntos, luchando juntos. Es un mandamiento. Pablo está diciendo, sean firmes y debemos ser firmes, pero esa firmeza, mis hermanos, solamente lo vamos a lograr unidos.
Es un llamado colectivo, insisto, mis hermanos, no individual. Pablo nos está recordando que la dignidad de nuestra ciudadanía no se ve primero en lo que hacemos solos, sino en cómo caminamos unidos. Y eso es sumamente importante. Eso es sumamente importante, particularmente en estos tiempos. Es más, si yo les pregunto, ¿quién es el peruano modelo que tú conozcas en tu país? Y yo no digo modelo por no sé, por guapo o porque tenga músculos, qué sé yo. ¿Hay algún peruano que tú conozcas, que tú sepas que es un modelo a seguir? No sé si nos pusimos a pensar en eso, mis hermanos. Y curiosamente, cuando pensamos en eso, lo primero que pensamos y buscamos son capacidades individuales, ¿no? Y eso se ve replegado en todas las áreas también. Desde la política, es interesante, antes era sumamente importante tener un partido político. ¿Por qué? Porque el partido político representaba toda una estructura de pensamiento. Ahora la gente ya no vota por partidos políticos, vota por personas, por candidatos. Y eso es un grave problema también, que lo hablaremos en otro momento, por supuesto. Pero lo que la palabra de Dios nos está mostrando, mis hermanos, es que la dignidad de una ciudadanía no se ve en lo que hacemos solos. La palabra del Señor es clara, está diciendo, vive como un ciudadano digno del Evangelio. Y esa dignidad no se ve en lo que haces de manera individual, se ve en primer lugar en cómo caminamos juntos y unidos. Entonces, lo primero que debemos notar es eso, es un llamado grupal. Ahora, la palabra dice, ¿qué está pidiendo de ese grupo, hermanos? Que estéis firmes, ¿en qué? En un mismo espíritu. En otras versiones dice, que estén firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito. Mis hermanos, de esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. De esto es lo que la palabra del Señor nos va a hablar el día de hoy. La importancia de la unidad de la iglesia. La importancia de la unidad de la iglesia. Y algunos dirán, yo creo que muchos se van a sentir tentados a frustrarse un poco por el tema del día de hoy, porque van a decir, bueno, pero yo tengo mis problemas, ¿no? Yo tengo mis cosas, yo tengo mis asuntos. Pero hablar de la unidad de la iglesia, ay, pero ya están acá, ¿verdad? Pero ya están acá. Así que vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Para el Señor es importante la unidad. No sé cuántos problemas personales estés pasando, no sé por qué circunstancias individuales estés pasando. Yo no digo que al Señor no le interesa tu vida. Pero el día de hoy Él nos está mostrando cuán importante para Dios es la unidad. Y es claro aquí, Pablo está diciendo que se mantengan unidos. Ahora, la pregunta es, ¿qué es mantenernos unidos? Y quiero empezar, mis hermanos, describiendo qué cosa no es mantenernos unidos. En primer lugar, Pablo no pide una unidad sentimental. O simplemente sentimental, ¿no? Una unidad de emociones bonitas. Es decir, si en este momento yo les digo, mis hermanos, como iglesia tenemos que estar unidos, ¿qué significa eso? Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. En primer lugar, no es una unidad sentimental, mis hermanos. Y quiero recordar de dónde viene todo esto. La palabra del Señor está diciendo que nos comportemos de una manera digna del Evangelio. Amén. Ese comportamiento es buscar la unidad. Es buscar la unidad. Lo primero que yo quiero martillar en este momento es que una de las cosas que tú debes hacer es buscar la unidad. Sé que algunos están luchando con pecados en particular, con algún pecado en particular. Y deben luchar con ese pecado, den la buena batalla. Yo siempre les animo a que demos la buena batalla. Sin embargo, el día de hoy, el Señor nos está mostrando que una manera de mostrar esa coherencia entre lo que crees y lo que haces es buscar la unidad en tu iglesia. Y espero que el Señor nos muestre
¿cómo se ve esa unidad? Bueno, insisto, no es una unidad sentimental. Muchas iglesias, lamentablemente, creen que están unidas por razones que no son correctas, o que no son bíblicas. Es decir, si yo les preguntaría, hermanos, tal vez los que están más tiempo en la iglesia, ¿somos una iglesia unida? ¿Hay unidad en esta iglesia? Permítame ver vuestros ojos, pero me ha distraído el vasito. ¿Hay unidad en esta iglesia? Ok, si yo les preguntaría eso, y podemos preguntar en otras iglesias, muchas iglesias creen que están unidas y van a decir, sí, estamos unidas. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué crees que estamos unidos? Y el problema es que muchas iglesias piensan que están unidas porque se llevan bien. No, yo me llevo bien con todo genial. O porque se saludan con cariño, o hay un ambiente agradable, y todo eso está bien. Yo espero que nos saludemos con cariño, yo espero que nos acerquemos a las personas nuevas y que sientan esa calidez que nosotros tenemos como iglesia, pero esa no es la unidad de la que habla Pablo. La unidad bíblica, mis hermanos, no es llevarse bonito simplemente. Puedes tener un grupo que se abraza todos los domingos y aún así estar dividido en lo que cree. Ese es el gran problema. Y tenemos que recordar, mis hermanos, un hospital, ¿sí? Cuando tú vas a un hospital, no te salvas en última instancia porque el doctor te saluda con amabilidad. Ahora, esperamos que los doctores nos saluden con amabilidad, ¿verdad? Dicho sea de paso, cada vez hay menos doctores que tratan con amabilidad, pero ese es otro tema, para otra prédica. Pero en última instancia no es la amabilidad del médico el que te cura, sino el buen diagnóstico, ¿verdad? El buen diagnóstico. Así que la iglesia es igual. La unidad real, mis hermanos, no nace de emociones, sino de la verdad compartida. Así que si tú te preguntas si hay unidad en tu iglesia, lo primero que te tienes que preguntar es si hay una verdad compartida. En segundo lugar, ¿qué no es una unidad? ¿Cómo no luce una unidad? Una unidad bíblica. No es una unidad superficial o pragmática, es decir, de conveniencia. A veces la unidad, mis hermanos, a veces hay unidad en una iglesia porque simplemente eso es lo que nos conviene, ¿no? Es lo que nos conviene, es porque estamos cómodos. Hay iglesias en las que no quieren tocar los temas difíciles en nombre del amor, en nombre de la paciencia, ¿no? Y la lógica es, mejor no tocamos ese tema porque vamos a causar problemas, ¿no? O lo importante es que sigamos juntos, no importa que pensemos distinto. Y eso no es una unidad bíblica. Sé, lamentablemente, de iglesias que son 2 iglesias en una, o 3 iglesias en una. Hasta sé de ahí que hay 4 iglesias en una. Es decir, 4 grupos que piensan totalmente distinto, pero que están en una misma iglesia. ¿Será eso unidad, mis hermanos? No es la unidad bíblica. Eso, insisto, no es una unidad bíblica. ¿Saben qué es eso? Es un pacto de no agresión, disfrazado de espiritualidad. Pero no es una unidad bíblica, mis hermanos. Es como 2 vecinos que no se soportan, pero se sonríen por cortesía, ¿no? No están unidos, solo están evitando una pelea. Y eso tarde o temprano termina mal. Y como Pablo lo sabe, él insiste, manténganse unidos, que haya unidad. Miren que es lo primero que le interesa a Pablo. No está tocando un pecado en particular directamente ahora. Él pudo haber dicho, por favor, cuídense de estar pecando de tal cosa, o cuídense de estar haciendo tal cosa. No lo está haciendo. Lo primero a lo que está apelando Pablo es a la unidad. Y espero que en el transcurso de esta prédica quede más claro. Porque nuevamente uno puede decir, pero ¿por qué Pablo no es más directo? No me habla de pecados. Yo quiero que me hable de cosas más individuales. Ahí está el problema.
es que el primer llamado es entender que el crecimiento solo lo vamos a dar en unidad. La unidad de la que Pablo está hablando no es una unidad basada en el silencio doctrinal. Esta es la situación más común y más triste, ¿no? Y esta frase es una de las frases más tristes que puedes escuchar en una iglesia. ¿Quieren escucharla, mis hermanos? ¿O no quieren estar tristes hoy día? Una de las cosas más tristes y más lamentables que puedes escuchar en una iglesia es lo siguiente: para estar unidos, mejor no hablemos de doctrina. Para estar unidos, mejor no hablemos de doctrina. El detalle es que el Nuevo Testamento enseña que la verdadera unidad depende de la doctrina. Depende de la doctrina. Miren cómo dice en Efesios 4:5, dice, tengan una misma fe. En 1 Corintios 1:10, tengan una misma mente. En Hechos 2:42, piensen y mediten en la enseñanza de los apóstoles. Cuando la unidad, mis hermanos, solo es posible si dejamos la doctrina de lado, esa unidad no es espiritual, es una unidad artificial. En palabras sencillas, la doctrina es importante. Las enseñanzas son importantes. Suena bonito decir simplemente, ya, si todos creemos en Jesús, lo demás no importa. Lo demás no importa. Bueno, vamos a ver que no es el modelo bíblico. Si tú echas de lado la doctrina y sigue habiendo una unidad, no es una unidad real. ¿Y por qué importa tanto? Porque a Dios le importa en primer lugar la unidad de la iglesia. Si es importante para Dios, mis hermanos, tiene que ser importante para nosotros. Insisto, porque mi temor nuevamente es, yo tengo tantos problemas para pensar en la unidad de la iglesia. Bueno, otro día. No, es para el Señor, es importante. Y vamos a ver qué más nos dice el Señor. Es importante hablar de doctrina. Lo que debería unirnos como iglesia es la verdad. Amén. Es la verdad. Lo que debería unirnos como iglesia es la palabra de Dios. Que es la verdad. Que es la verdad. Pero nosotros tenemos que definirlo. Tenemos que sentarnos y decir cuál es el significado de este versículo. Lamentablemente para muchas iglesias la lógica es, bueno, todos creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Amén, genial. Entonces, mientras tú creas eso, genial. Sí, tú puedes interpretar de este mismo texto una cosa, tú otra cosa, genial. Pero todos han dicho que creen lo mismo, ¿verdad? Eso no es unidad. Y esa es una de las mayores catástrofes que ocurren lamentablemente en muchas iglesias. Es como una familia que nunca quiere hablar de los problemas para evitar discusiones. ¿Conocen familias así? No, hay problemas, pero no quieren hablar de esos problemas con la buena intención de que no hayan discusiones. Pero el problema se va pudriendo cada vez más y más. Esas familias no están unidas, solo están evadiendo la verdad. Y eso siempre termina mal. Y lo mismo pasa en una iglesia, mis hermanos. No podemos ser una iglesia que en nombre del amor simplemente no hablemos de doctrina, no hablemos de las enseñanzas. Una iglesia, mis hermanos, no puede estar en un mismo espíritu si no comparte la misma verdad. Lo voy a repetir. Una iglesia no puede estar en un mismo espíritu si no comparte la misma verdad. Ahora, en el Nuevo Testamento particularmente, la unidad del Espíritu siempre es una unidad en la verdad revelada, ¿no? No en la evasión de la verdad, para evitar conflictos. Así que, si una iglesia evita definir claramente lo que cree, puede tener actividades, puede tener programas, puede tener coinonías, puede tener compartires, pero no tienen una verdadera unidad espiritual. Ese es el problema.
Ahora, ¿cómo sí luce una unidad, mis hermanos? Una unidad bíblica. En primer lugar, la Escritura muestra que la verdadera unidad cristiana no nace del sentimiento, sino ¿de qué? De la unidad, de la verdad compartida. De hecho, por eso la prédica del día de hoy explícitamente dice, la unidad que nace ¿de dónde? De la verdad. La unidad cristiana, mis hermanos, empieza o nace de creer lo mismo, no solo de llevarnos bien. De creer lo mismo. No basta con llevarnos bien. Espero que nos llevemos bien, trabajamos por llevarnos bien, pero eso no es suficiente. Miren cómo dice Efesios 4, en Efesios 4, del 3 al 5. Cuando tú lees Efesios 4, del 3 al 5, Pablo llama a guardar la unidad del Espíritu. Habla el mismo tema, la unidad, ¿no? Y explica de inmediato en qué consiste esa unidad. Un solo cuerpo, una sola fe, dice Pablo. Una sola fe. Así que la unidad del Espíritu, mis hermanos, está ligada directamente a una sola fe. Es decir, a un mismo contenido doctrinal. No existe, mis hermanos, unidad bíblica cuando cada quien cree algo distinto, mientras todos evitan hablar del problema. Y vamos a ver más adelante, Filipenses 2:2 dice, sintiendo lo mismo, Pablo retoma el tema de la unidad, sintiendo lo mismo, unánimes, dice más adelante, sintiendo una misma cosa. ¿Sí? De hecho, aprovechando que estamos en Filipenses, vamos a Filipenses 2:2. ¿Sí? Vamos por favor a Filipenses 2:2. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Filipenses 2:2. Amén. Dice así, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahora, leamos bien esto, mis hermanos. Pablo no está pidiendo más simpatía. Lo que está pidiendo en este versículo es que debemos compartir las mismas convicciones. Las mismas convicciones. Unidad, mis hermanos, no es solamente afecto, es pensar juntos según la palabra. Y asegurarnos en definir qué es lo que nosotros creemos según la palabra. Y eso me lleva a un segundo punto. ¿Cómo sí luce la unidad de la iglesia? La iglesia local en particular, debe saber claramente qué cree. Si tú quieres saber si estás o no en una iglesia saludable, la pregunta debería ser, la iglesia, no el pastor, no solamente el pastor y los líderes, sino la iglesia, ¿sabe claramente qué es lo que cree? O simplemente te dieron la bienvenida, te dieron un saludo, hicieron una oración y después de ahí no importa nada más, ¿no? Porque Dios es amor, en nombre de eso. Pero la iglesia debe saber claramente qué cree. Miren en 1 Timoteo 3:15. Vamos a 1 Timoteo 3:15, por favor. Está ahí a unos pasos de Filipenses, Colosenses, Timoteo. 1 Timoteo 3:15. Sí, dice así la palabra del Señor. 1 Timoteo 3:15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La palabra del Señor dice que la iglesia es ¿qué? Columna y baluarte de la verdad. ¿Alguien sabe qué es un baluarte? Suena bonito, ¿no? Pero ¿qué es un baluarte? Un baluarte es una fortaleza, es un muro de defensa. Así que la palabra del Señor nos está diciendo que la iglesia es la fortaleza, es el muro de defensa. ¿De qué? ¿Qué está protegiendo a la iglesia? La verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. Y nuevamente, para eso necesitamos nosotros tener claridad en qué interpretamos, en cómo interpretamos la palabra de Dios.
Insisto, una iglesia, mis hermanos, saludable, debe saber claramente qué es lo que cree. Yo no digo que todos deben ser teólogos, especialistas, pero tiene que haber claridad, por lo menos en las cosas fundamentales en lo que creen como iglesia local. Como iglesia local. En Hechos 2:42, mis hermanos, nosotros vemos que los primeros cristianos perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Bueno, quiero que nos quedemos ahí un ratito. No perseveraban en actividades solamente, no perseveraban en tratarse con amor, no perseveraban en llevar sus cargas, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, en una enseñanza que los apóstoles han dejado, no en algo nuevo. Los primeros cristianos no inventaban un nuevo evangelio, ellos perseveraban en esta doctrina, no en una espiritualidad vaga, ¿no? Sino en una enseñanza concreta, reconocible, transmitible. Los primeros cristianos se esforzaban en perseverar en eso. Ahora, esa es la unidad, mis hermanos, en la iglesia. No definir la doctrina, porque muchos van a decir, insisto, mira, para evitarnos tantos problemas, para que no haya problemas, para que haya unidad, ahí está, mejor no hablamos de doctrina. Y todos tranquilos. ¿Sí o no? Y el detalle es que no definir la doctrina, irónicamente, no produce unidad, sino produce división. Es decir, todo lo contrario. Cuán importante es una iglesia que define claramente lo que cree desde el inicio. Es sumamente importante, mis hermanos. No definir la doctrina eventualmente va a producir división. En 1 Corintios 1:10, Pablo nos dice la forma de evitar las divisiones. 1 Corintios 1:10. Vamos por favor a 1 Corintios 1:10. Vamos por favor a 1 Corintios 1:10. Corintios. ¿Lo tienen, mis hermanos? Ok. 1 Corintios 1:10, ahí está. No sé si algunos de ustedes han experimentado una división de una iglesia. ¿Han podido ver con sus ojos una división de una iglesia? ¿La han visto, mis hermanos? ¿Sí? Es una de las cosas más tristes y dolorosas que puede haber. Si no la han pasado, gloria a Dios, en verdad. Pero los que hemos vivido eso, podemos dar testimonio de cuán horrible es una división. Cuánto rencor, cuánto odio puede causar entre hermanos. Ahora, es horrible la división y no es bíblica la división. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos evitar la división? Y ahí está el problema. La mayoría va a decir, para evitar la división, no hay que hablar de doctrina. Eso nos va a dividir. Pero miren qué dice 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, ¿verdad? Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, mis hermanos, la unidad está directamente ligada a poder estar claros en lo que nosotros creemos. Que todos habléis la misma cosa. Unidad, mis hermanos, insisto, no es callar la doctrina, sino afirmarla juntos. Cuando cada uno, mis hermanos, cree a su manera, las divisiones ya están sembradas. Es simplemente cuestión de tiempo. Es simplemente cuestión de tiempo.
Es por eso que lo correcto, lo bíblico, lo adecuado es que busquemos esa unidad en la verdad y que todos estemos en la misma página, doctrinalmente hablando también. La unidad bíblica, mis hermanos, escúchenme por favor, nunca se construye escondiendo la verdad, sino al revés. Cuando Jesús estaba orando por sus discípulos, en Juan 17, Jesús ora para que seamos uno, lo hemos leído varias veces. Pero, ¿cómo somos santificados y unidos, mis hermanos? Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Noten la oración de nuestro Señor Jesucristo. No simplemente nuestro Señor ora y dice que se traten bonito, que se hablen bien, que sean amables. Insisto, todo eso está bien, pero Jesús va más profundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo vamos a crecer, mis hermanos? En la verdad del Señor. La verdad, mis hermanos, une. El silencio doctrinal solo crea una paz superficial. Entonces, una iglesia puede tener cariño, comunión, actividades, pero si no comparten la misma verdad, no están caminando en un mismo espíritu. Yo lo tengo que decir, mis hermanos. Porque es lo saludable, porque tenemos que entender a dónde vamos como iglesia. Y aún de pronto a personas que nos puedan ver a través del YouTube. Si no compartimos la misma verdad, no estamos caminando en un mismo espíritu. La verdadera unidad espiritual no se logra evitando los temas doctrinales, sino abrazándolo juntos, mis hermanos. Ahora, no hay verdadera unidad donde cada uno cree lo que quiere. Insisto, no hay verdadera unidad donde cada uno cree lo que quiere. Hay cuantas iglesias en las que, entre comillas, se da la libertad de creer como quieras. Y ahí siguen, adelante. Pero no podemos decir que es una verdadera unidad. La verdadera unidad, insisto, mis hermanos, no hay verdadera unidad donde cada uno cree lo que quiere. La unidad nace cuando todos abrazan la misma verdad. Así que la verdadera unidad espiritual no se logra evitando la doctrina, sino abrazando la doctrina juntos. Ahora, lo último que dice ahora Pablo es lo siguiente. Ahora, hasta este momento Pablo nos ha mostrado cómo debe estar el corazón de la iglesia. Noten, mis hermanos, antes de enfrentar las cosas que nos toca enfrentar allá afuera, ¿sí? Problemas, tentaciones, Pablo quiere asegurarse que hay en primer lugar unidad. Ahora Pablo, que ha dejado claro que espera esa unidad, nos va a mostrar ahora qué tienen que hacer juntos, ¿no? Pablo no solamente se queda en la unidad interna, ahora lleva esa unidad a su expresión externa. La unidad, mis hermanos, no solo es para estar bien entre nosotros, sino para avanzar juntos en una misión. Por eso Pablo en este momento, en la última parte de Filipenses, volvemos por favor a Filipenses 1:27, en esta última parte dice, combatiendo unánimes por la fe en el Evangelio, ¿no? Combatiendo unánimes por la fe en el Evangelio. Es como si Pablo nos dijera, no solamente estén juntos, luchen juntos. Nuevamente, no solamente estén en armonía juntos, tienen que luchar juntos. No solamente crean lo mismo, sino defiendan y anuncien lo mismo. Entonces Pablo pasa de la unidad del corazón a la unidad en la batalla. De la doctrina compartida al esfuerzo compartido. Pero noten que todo empieza de acá. De que haya una unidad interna. La iglesia no está unida, mis hermanos, para estancarse. Está unida para pelear la misma batalla. Con las mismas armas.
y por la misma causa, la fe en el Evangelio. No sé si ustedes han escuchado sobre los valdenses. ¿Han escuchado, mis hermanos? Yo tampoco, no se preocupen. Esto también es nuevo para mí, ¿sí? Pero los valdenses eran un grupo de creyentes que surgieron antes de la Reforma. Posteriormente se unieron a la Reforma protestante, pero mi punto es el siguiente. Estos hombres procuraban ser bíblicos. Uno de los énfasis que hacían ellos es que la palabra de Dios sea predicada de una manera entendible para el ciudadano de a pie. Pero fueron cruelmente perseguidos. Los perseguían, mis hermanos. Los perseguían duramente. Los perseguían y los perseguían. Y lo interesante de los valdenses es que cuando tú preguntabas sobre ellos, la gente normalmente decía, los valdenses no eran muchos, pero eran uno. Ese debería ser el testimonio de una iglesia. Ellos eran perseguidos, pero se ingeniaban, veían la manera para poder perseverar, copiaban manuscritos bíblicos de la noche en cuevas, memorizaban la palabra de Dios y la transmitían en secreto. Eran uno solo. No luchaban con espadas, hermanos. Ellos luchaban con fidelidad, con convicción, con unidad y sí, con valor. Siempre se necesita valor, mis hermanos. Esa unidad que tenían los valdenses les permitió defender la fe del Evangelio. Es así como nosotros deberíamos defender. Así como los valdenses, Pablo llama a la iglesia a no ser un grupo disperso de individuos, sino a un grupo que cree lo mismo y ama lo mismo y pelea por lo mismo. La fe en el Evangelio. Una de las cosas de las que necesitamos ser conscientes es la lucha que estamos teniendo en común, la fe en el Evangelio. Ahora, en la actualidad no tenemos esa persecución de los valdenses, ¿verdad? Pero ¿habrá otras presiones en esta vida, mis hermanos, que nos empujen a negar nuestra fe? Por supuesto que sí. El día de hoy sufrimos presiones diferentes, pero igual de reales. La presión cultural, por ejemplo, de relativizar la verdad. La presión social de no confrontar el pecado. Existen diferentes tipos de presiones. Así que el día de hoy permanecer unidos significa permanecer unidos en una verdad absoluta en un mundo que odia las verdades absolutas. ¿No les ha pasado cuando tú quieres pararte en la palabra de Dios, te dicen, ya, eso será para ti, pero para mí es otra cosa? Relativizan la verdad. El mundo dice, cada uno tiene su verdad, pero la iglesia debería responder, Dios ha hablado, su palabra es la verdad. Y deberíamos decirlo sin miedo. Con valor sí, pero sin miedo. La unidad hoy no se prueba en la persecución física, porque por la gracia de Dios, por lo menos hasta ahora no tenemos persecución física, pero hay una presión cultural impresionante sobre nosotros. Existe esa presión. Entonces, mis hermanos, quisiera dejarlos con algunas preguntas para poder reflexionar. Estábamos hablando sobre la importancia de la unidad interna, unidad dentro de la iglesia. Y quisiera que nos hagamos esta pregunta. ¿Estoy contribuyendo activamente a la unidad doctrinal y espiritual de mi iglesia? Lo voy a repetir. ¿Estoy contribuyendo activamente a la unidad doctrinal y espiritual de mi iglesia? ¿O mis actitudes y opiniones personales generan confusión o división? No solamente tus opiniones causan división, tus actitudes pueden causar división. ¿Cómo estás respecto a tu iglesia local? O de pronto estás súper cómodo. Vienes a la iglesia, escuchas la prédica, escuchas otras prédicas más por YouTube,
y estás cómodo con eso. ¿Estás contribuyendo activamente para que haya unidad en tu iglesia local? Y otra subpregunta más, mis hermanos. Hay hermanos que están en iglesias que no comparten vuestras convicciones. Y esa es la realidad. Y hay iglesias que permiten que hermanos se queden sabiendo que no tienen las mismas convicciones. Puedes quedarte en esta iglesia, sí, ya sé que piensas distinto, pero quédate. Hay hermanos que están haciendo eso, que están en iglesias que no comparten sus convicciones. Para esos hermanos yo quisiera hacerles un par de preguntas para reflexionar. Y les animo a que se hagan esas preguntas. ¿Esta iglesia me ayuda a crecer en doctrina, adoración y misión? ¿O solo me sostiene emocionalmente? Para pensar. ¿Estás permaneciendo en ese lugar por convicción bíblica? ¿Voy a repetirlo? ¿Estás permaneciendo en ese lugar por convicción bíblica o por comodidad emocional? La convicción bíblica debería ser que estés en esa iglesia. Hay iglesias en las que son súper amables. Tengo hermanos de otras iglesias que son súper amables. Pero la amabilidad no es suficiente. Lo que debería mantenerme en una iglesia es que estoy ahí por una convicción bíblica, porque mis convicciones bíblicas están alineadas a lo que creen en esa iglesia. Para pensar. Pero también estábamos hablando sobre la unidad externa, que tenemos la misión de pelear por el evangelio, de defender la verdad de Dios como iglesia. Entonces, la pregunta es, ¿estoy participando en la misión de la iglesia como parte de un cuerpo unido o todavía vivo mi fe de forma aislada, como si yo fuera un proyecto individual? Piénsalo, mi hermano. Les animo a que lo piensen, a que lo mediten. ¿Estás participando, estás siendo intencional para dar esta batalla juntos, para compartir tus cargas, para compartir tus cargas y andar juntos? O tal vez eras de las personas que tiene cargas, tiene problemas, pero no encuentras todavía al digno, ¿no? de que escuche tus problemas, ¿no? No, todavía no. Casi, ¿no? Todavía no me convence. Si tú eres esa persona, quiero decirte algo. No esperes encontrar personas perfectas para compartir tus cargas. Escúchame, por favor. Dios usa gente imperfecta para darte el consuelo perfecto que viene de Él. Amén. Y que tengamos ese corazón, que tengamos esa humildad de poder acercarnos a un hermano y mostrarle nuestras cargas y caminar unidos como un cuerpo, mis hermanos. Mis hermanos, espero que la palabra del Señor haya sido clara y haya hablado a nuestros corazones. La verdadera unidad, en primer lugar, la unidad es importante para Dios y debe ser importante para nosotros. ¿Tú quieres saber cómo se porta un ciudadano digno del Evangelio de Cristo? Busca la unidad. En otras palabras, un llamado de Dios para ti en primer lugar, busca la unidad de tu iglesia. Búscala. Sé intencional, no solamente la esperes, búscala. Y recuerda que la unidad verdadera nunca nace del silencio. Siempre nace de la verdad compartida. Y el camino de la madurez no es quedarte donde te aceptan, sino donde te ayudan a ser más como Cristo. Que el Señor obre en nuestros corazones y no quede simplemente como un bonito concepto. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra, Señor, y gracias por mostrarnos cuán importante es la unidad dentro de la iglesia.
Tu deseo, Señor, es que crezcamos como cuerpo, pero es imposible, Señor, crecer como un cuerpo si no crecemos en tu palabra, si no hay un contenido doctrinal, si no hay un mensaje específico que compartir. Dios mío, ayúdanos a ser intencionales y perdónanos por si seguimos viviendo nuestras vidas aisladas. Insisto, Señor, para ti, tú oraste, Señor, que sean uno como tú y yo somos uno. Que busquemos esa unidad, Señor, para seguir creciendo para tu gloria y honra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos. Amén.